habido un empobrecimiento importante de lo que ha supuesto la renta de trabajo en el mercado laboral. Podríamos entrar a debatir un poco sobre esto, pero creo que mantener un imaginario en base al consumo, uno ideal en base, en el caso español particularmente, al concepto de propiedad, la importancia de tener una propiedad, y por otro lado, tener renta de trabajo que se puede asimilar a los años 90, ha hecho que evidentemente el nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas hayan llegado a unos niveles, digamos, de ruptura, sin duda alguna. Y creo que este tema de la productividad, de la renta del trabajo, de las políticas fiscales, teniendo en cuenta los límites que tiene la Unión Europea ahora mismo a la hora de aplicar políticas, por ejemplo, no monetarias y difícilmente fiscales en algunos casos, hace que nos encontremos una crisis de endeudamiento, pero realmente fruto de una forma de actuar y de una pérdida del valor del trabajo en otras rentas más especulativas, de carácter financiero, y por otro lado vemos que evidentemente hay un divorcio, una ruptura entre la idea de producción, tal como la veníamos entendiendo hasta el momento, y la idea del dinero. De hecho, el dinero hoy por hoy está divorciado de producción. Con lo cual tenemos por un lado que del discurso de competitividad y de productividad, tal como lo entendíamos en el modelo de capitalismo industrial, de alguna manera tendríamos que empezar a redefinirlo, porque parece que no hay una simetría entre precisamente la capacidad de competir en base a tener una mayor producción, a tener una mayor productividad, y por otro lado el camino del espacio financiero. Una persona tampoco, digamos, sospechosa de ser criticada como radical, como persona de izquierda, el antiguo presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Alan Greenspan, en un libro del año 2007 que hablaba de la que se llama turbulencias, venía a decir una frase muy interesante y que resume un poco el momento que podemos estar viviendo. Dice que las finanzas mundiales se han convertido en un barco ebrio, desconectado de las realidades productivas. Bueno, yo creo que eso es una realidad de alguna manera nueva en el ámbito de la globalización, en un punto focal como puede ser Estados Unidos y Europa, y que sin duda alguna debe tener una consecuencia en el análisis, propuesta que en los distintos ámbitos tenemos en materia de, luego entraré a hablar de temas de desarrollo. Creo que ese divorcio es un divorcio que ha venido para quedarse, que traerá sus consecuencias de alguna y que hace redefinir de alguna manera, digamos, los planteamientos clásicos que tenemos con respecto a la materia de producción y el papel del crecimiento y el papel del desarrollo. Sin duda alguna, esta es la crisis, digamos, que podría ser la punta del iceberg, la más visible, la más comentada, la que políticamente genera más debate, la que está en los medios de acción permanentemente y diariamente, como si un relato de un partido de fútbol fuera, a la crisis prácticamente segundo a segundo, minuto a minuto, pero me gustaría hablar de las otras crisis que surgen de forma paralela, algunas de ellas interdependientes, pero que hoy en día forman esa policrisis que alguno podría llamar como la tormenta perfecta. Y una de las crisis que creo que está en el discurso, y lo retomo así también de Paco, y que no es menor y que nos genera un nivel de incertidumbre ordinario, no solo a los supuestos expertos, sino yo creo que a la gente de a pie, a la gente que está trabajando en el ámbito local, que la llamo yo crisis cognitiva o crisis del conocimiento. Sin duda alguna estamos en lo que se llama la sociedad del conocimiento, o de la información más bien, pero paradójicamente, a la vez que definimos que estamos en ese tipo de sociedad, somos conscientes de que hay algo que no somos capaces de abarcar. Podríamos decirlo como que no sabemos lo que nos pasa, y es eso lo que realmente nos está pasando en este dos. No sabemos lo que nos pasa, con lo cual hay una crisis cognitiva del conocimiento no menor, no identificada en algunos casos,
que hacen que muchas veces, como comentaba Paco, esta necesaria, imprescindible y estratégica interdependencia entre el ámbito del conocimiento, la universidad, los centros tecnológicos y el sector hasta el momento llamado productivo, al que habría que sumarse de forma no sectorizada ni parcelada el ámbito de lo social, de lo cultural, de lo mediático, de lo comunicacional. Es cierto que tenemos un problema porque hay espacios que desconocemos. Hay realidades que no tenemos capacidad ni siquiera de analizar. Y en este punto, una simple mención de la experiencia vivida con lo que algunos conocerán a través de los medios de comunicación, que ha sido llamado el movimiento del 15M, o el movimiento de los indignados. Movimiento que surge de forma espontánea, muy basado en las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, y que ha simbolizado en España, en algunas plazas, la plaza central de Madrid, pero en todas las plazas de las ciudades españolas, un movimiento que ha ido ganando fuerza. Cuando uno lee los periódicos, leía los periódicos y leía los análisis de sociólogos, politólogos, periodistas, que de forma habitual en las tertulias y en la prensa hace análisis sobre esta realidad, a mí, al menos, no sé si Paco opina lo mismo, me venía una reflexión. Todos los análisis se hacían desde un modelo, desde un paradigma para mí antiguo. Era un modelo, más allá que uno fuera más marxista o menos marxista, más de izquierda o menos de izquierda, el análisis era marxista sobre la realidad social. Y uno se daba cuenta de que precisamente nos estaban dando cuenta de que este fenómeno era un fenómeno nuevo que a su vez requería, para poderlo comprender, un nuevo imaginario y un nuevo paradigma sobre el que hacer análisis. Y creo que eso, en el ámbito también de lo que está ocurriendo en esta crisis, tendremos que sacar nuestras propias conclusiones. Es que intentemos abordar esta crisis cognitiva, que quizá por mi faceta más de filósofo o en ese sentido es la que yo le doy más importancia, es decir, la incapacidad que hoy tenemos de saber lo que realmente nos está ocurriendo. Maestro Morén dice que ya no solo hemos perdido la capacidad de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, esa capacidad la que creo que la fuimos perdiendo en el año 89 con la caída del muro, sino que hoy, paradójicamente, somos casi incapaces de analizar lo que nos está ocurriendo en este presente. Creo que hemos llegado al punto de saturación de nuestra incapacidad para poder comprender y analizar la realidad. Por tanto, crisis de la globalización del capitalismo financiero ante una nueva realidad, crisis cognitiva, sin duda alguna crisis ecológica, una crisis que yo llamaría de supervivencia como especie, si bien, como decía Paco, si el financiera, la crisis del endeudamiento no ha tocado, porque ya tocó en su momento a América Latina, países como Argentina, como Brasil, a grandes colosos y a nuevas, nuevos poderes. Sí es cierto que tanto la crisis cognitiva como esta crisis ecológica, por su característica de ser globales, por su característica de ser sistemática, nos incumben a todos en ese sentido. Por lo tanto, Argentina no está salvada por una cuestión que también hemos tenido que aprender a través de la globalización, que es que cuando hablamos de un sistema, más pronto, más tarde, todas las partes del sistema son parte de la solución. Por lo tanto, en esta crisis cognitiva de conocimiento y en esta crisis de supervivencia, que límites de las posibilidades de crecimiento, yo creo que estamos evidentemente metidos todos en el mismo barco. En este sentido, más allá de que sea economista ortodoxo en este sentido, me gusta una frase de Kenneth Boulding, que dice que quien crea que un crecimiento exponencial puede durar siempre en un mundo finito, o es un loco o es un economista. En este caso, creo que quien la formuló fue un economista. Bien, por lo tanto, diríamos, como idea, crisis de supervivencia. A esto se le une una crisis que estamos viviendo en estos días de forma importante, que es una crisis política. Creo que Paco también lo ha recogido en parte de su intervención, hablando sobre la redefinición del Estado, la redefinición de lo público, la necesaria e urgente necesidad de entendimiento entre lo privado y lo público,
Incluso la redefinición de lo que es realmente público, lo que es privado, que son categorías sectorizadas que creo que están condenadas de alguna manera a ser debilitadas. Hay un espacio, hay nuevas categorías que se tienen que ir conformando en esta nueva realidad, pero creo que hay, y es la parte que a mí más me preocupa, y es realmente preocupante lo que está ocurriendo en España en estos últimos días, en estas últimas semanas, creo que hay una crisis real de democracia. De hecho, este nuevo paradigma de capitalismo financiero, si algo está demostrando, la idea que teníamos hasta el momento de que el capitalismo iba unido necesariamente al concepto de democracia, está roto. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de China, país para nada democrático, que hoy por hoy es paradigma del capitalismo más competitivo. Pero si algo está demostrando también la crisis de endeudamiento, es que los mercados, eso que eufemísticamente llaman los mercados, y que Paco muy bien decía, especuladores, en el fondo hay nombre y apellido de gente que está moviendo esto a nivel mundial y hundiendo países literalmente, el caso de Irlanda, el caso de Grecia, el caso de España, el caso de Italia, que son casos más allá de que estén no legalmente por parte de la Unión Europea. En el caso español, España está intervenida de facto. Es decir, su margen de maniobra para aplicar políticas propias nacionales para salir de la crisis no existe. Y las pocas que existían se están empeñando de alguna manera en cederlas a eso que llamamos mercados. ¿A qué me refiero con esto de la crisis política? Bueno, todos conocerán, o por los medios de comunicaciones, que España está debatiendo en este momento, se ha aprobado en el Parlamento, ahora tiene que pasar al Senado, y la reforma de la Constitución. Una Constitución que ustedes saben que del año 78, que hasta el momento parecía blindada. Hablar de reforma de la Constitución en España era hablar prácticamente de Dios, casi nadie podía tocarla, y de hecho se ha intentado varias veces y no ha generado el consenso que se requería. Bueno, pues en escasamente, Paco me corregirá, 15 días, 20 días, a través de lo que supuestamente fue una carta del Banco Central Europeo o una llamada del Banco Central Europeo, se activa todo un dispositivo de cambio de la Constitución española para introducir un tema no menor que afecta al tema de desarrollo territorial y a lo local, que es el tema de poner en la Constitución lo que se ha llamado un techo o un límite al gasto público, al déficit público.